Bueno, pues estamos siguiendo de cerca esta discusión abierta respecto a lo que pretende la presidenta de la República con una reforma electoral muy cuestionada por diferentes razones. Ella está alegando que, bueno, que se contribuye a acabar con los privilegios, que haya austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que detenernos precisamente en lo que se está planteando de manera central. ¿Qué va a significar que la presidenta pueda estar en la boleta electoral en las elecciones de 2027 como una posibilidad? ¿Qué va a significar que ella pueda hacer campaña, pueda defenderse como presidenta para defender a su gobierno, para promover a su gobierno en pleno proceso electoral? Es una elección gigante, es una elección muy grande. Habrá, entre otras cosas, el cambio de 17 gubernaturas y muchos otros puestos de elección popular. Ahora estamos viendo lo que ocurrió y ocurre en el Instituto Nacional Electoral. Pues vimos el comunicado que emitieron 7 de 11 consejeros y consejeras electorales. Un comunicado para, pues, deslindarse del documento enviado a nombre del INE con observaciones a este plan B, que corresponde a la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. La existencia del documento pues se dio a conocer en algunas columnas políticas, se dio a conocer en algunos medios de comunicación diciendo que la consejera presidenta Guadalupe Tadei pues envió este documento, que iba a tener una reunión con senadores, pero que los dejó plantados, dicen algunas versiones en las columnas periodísticas. Pero al final de cuentas, llegó este documento con propuestas del INE. En este caso tendría que ser de la presidencia del INE, que es una parte específica del INE, porque el INE es su Consejo General, el INE es muchas cosas. Y yo creo que es importante detenernos en esta exposición pública que los consejeros y consejeras del INE han manifestado desde ayer. Yo le aprecio a 2 de ellos, a 2 consejeros electorales que estén aquí en este enlace para escucharlos. Jaime Rivera, gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias, Carmen. Me alegra mucho estar en este espacio. Igualmente. Gracias por estar aquí, Jaime. Gracias por tu presencia. Martín Faz. Martín, gracias, consejero, por estar aquí. Buenos días. Un gusto, Carmen. Buen día, Jaime, y también al auditorio. Di un contexto general, Jaime, pero cuéntanos qué ha pasado, qué sucede en el INE con este tema. Específicamente con la reforma o con este comunicado, simplemente es que ignoramos el contenido de unas propuestas o sugerencias técnicas que se hayan hecho al Congreso. Los ignoramos porque no fue tratado. En su momento hubo sí una propuesta nuestra para la iniciativa anterior de reforma en materia electoral. Pero en esta nueva no ha habido una deliberación formal y por lo tanto no estamos haciendo ninguna propuesta como colegiado. Si algunas áreas técnicas hicieron alguna sugerencia y se las dieron a la presidenta, reflejaría la opinión de estas personas, no del colegiado, menos del INE como tal. En eso estamos. Martín Faz, ¿qué nos dirías? Porque han emitido ustedes este comunicado dirigido pues a la opinión pública. ¿Qué agregarías, Martín? Pues agregaría que sí hubo la intención de realizar una reunión con las comisiones del Senado, pero fue algo muy de bote pronto. El jueves de la semana pasada se nos dijo que habría una reunión el viernes. Por motivos de agenda, pues ya era muy difícil para varias consejerías acudir a esa reunión, por lo que se planteó la posibilidad de hacerla el lunes, pero igual, pues dado la rapidez con la que esto se hizo, ya también había agendas previas y efectivamente esta reunión se canceló por las agendas de las consejerías, de tal forma que en ningún momento en estas comunicaciones internas que tuvimos respecto de acudir a las comisiones del Senado, se dijo, bueno, pues entonces mandemos algo. No, al contrario.
incluso mediante mecanismos de comunicación interna que tenemos, cuando aparecieron estas notas diciendo que el INE había hecho llegar algunas observaciones técnicas al Senado, preguntamos específicamente pues de qué se está hablando o de qué, porque pues nosotros no lo discutimos, e incluso también ahí mismo en estos espacios de comunicación interna que tenemos dijimos, bueno, pues vamos a desmentirlo mediante un comunicado, y varias de las consejerías, todas las consejerías por supuesto participamos ahí. Por supuesto que se preguntó, bueno, ¿y de qué documento estamos hablando? Nadie dijo se mandó esto, se mandó lo otro. Y entonces, pues las consejerías que suscribimos el documento el día de ayer, pues lo hicimos justo para desmentir que se había hecho llegar algún comunicado de carácter institucional a las comisiones del Senado. Digamos, ese es el contexto. Ese es el contexto. Y leo también, Jaime Rivera, Martín Faz, que las consejerías reiteramos nuestra apertura al diálogo y disposición a aportar la experiencia técnica para la eventual reforma electoral. En consecuencia, atenderemos cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes. Así que veremos si se da de manera institucional la colaboración del INE para discutir y para aportar lo que tengan que aportar respecto a esta reforma que se pretende. No sé qué tan tarde vayamos para eso, pero bueno, les pregunto, Jaime, Martín, sobre la reforma, sobre lo que ya se conoce de esta iniciativa. ¿Qué les dice a ustedes en lo particular? Porque no hay ustedes hablarían a nombre de sí mismos porque son consejeros del INE, pero en este momento son dos especialistas que tendrán alguna opinión que eventualmente se podría ya traducir en una colaboración institucional. Pero en este momento les pregunto, ¿qué piensan, Jaime, de este llamado Plan B? Está tu micrófono apagado. Tu micrófono. Claro que sí, disculpen. Primero debo decir que como institución haríamos nosotros, en su caso, propuestas técnicas sobre cómo hacer mejor las cosas que establezcan la ley. Individualmente podemos tener puntos de vista que serían la materia de deliberación interna en su caso. Y puedo decir que uno de los puntos de esta reforma o de esta iniciativa de reforma que se ha anunciado y que se está discutiendo en el Senado, establece que la consulta de revocación de mandato se haría en la misma fecha que las elecciones, que ya de por sí serán muy voluminosas por la cantidad de cargos a elegir. Pero el fondo de esto es que, primero, la Constitución establece hasta ahora que una consulta de este tipo se haría en el año siguiente a la elección, en este caso en el 28. Y por otra parte, impactaría muchos normas constitucionales y también principios. Uno de los principios que establecen la revocación de mandato, primero, es que sería una medida excepcional, un derecho de la ciudadanía en el caso de que ésta se encontrara muy inconforme, muy insatisfecha con el desempeño de un gobernante. Tal cual. Es el sentido que tiene en los pocos países donde hay revocación de mandato para cargos muy, muy elevados. Y por otra parte, la Constitución establece que la persona sujeta a una consulta revocatoria no debe intervenir ni con propaganda ni de ninguna otra forma. Adicionalmente, el artículo 134 constitucional establece que que ningún servidor público debe o puede intervenir en la competencia entre los partidos políticos. Con este conjunto de normas, un cambio de esta índole impactaría mucho en la Constitución y estaría cambiando algunos de los principios que buscan darle equidad y autenticidad a una votación de este tipo. ¿Qué dices, Martín, del contenido de esta iniciativa? Bueno, desde un punto de vista técnico yo veo una serie de riesgos operativos, saturación en la instalación y operación de casillas por el hecho de concentrar en una jornada electoral un gran número de elecciones.
de naturaleza muy distinta, por cierto, bueno, al menos algunas, una saturación operativa del sistema electoral, justo por esa concurrencia, porque son instalación de casillas concurrentes, pero con regímenes jurídicos incompatibles. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, las elecciones del Poder Judicial, sean tanto las federales como las locales, no hay que olvidar que habría dos elecciones del Poder Judicial. En ellas no puede haber partidos políticos en las casillas. Mientras que en las elecciones para el Congreso o para las elecciones locales, en algunos estados incluso habrá hasta 3 elecciones, gobernadores, diputados, ayuntamientos. En cambio, sí hay partidos políticos. Esto nos obliga a tener 2 casillas necesariamente y 2 mesas de funcionarios distintas. Todo esto, desde el punto de vista logístico, pues implica prácticamente duplicar muchas de las cosas. Se necesitan más casillas, se necesitan más mamparas, desde luego habrá más boletas, más funcionarios, requerimos también más capacitadores electorales, más supervisores electorales, necesitamos más capacidad, por ejemplo, de instalación en bodegas. Hoy día las bodegas con las que cuenta el instituto o los organismos públicos locales no podrían soportar todo el material electoral de estas distintas elecciones. Entonces habría que rentar nuevos espacios o invertir para nuevos espacios. Y todo esto pues contradice este asunto aparentemente fundamental de que habría un ahorro o una simplificación. No, en absoluto. La concurrencia de distintas elecciones en una jornada electoral aumenta los costos y además representa un riesgo de saturación operativa del sistema electoral con posibles impactos en la calidad, oportunidad y certeza de los resultados, ¿no? Los cómputos, por ejemplo, iniciarán los cómputos el mismo día, pero de 2 elecciones distintas. La vez pasada las elecciones del Poder Judicial nos llevaron 12 días de cómputos. Ahora, además de los cómputos de la elección del Poder Judicial, van a estar los cómputos del resto de las elecciones. Las confusiones, los errores, la carga operativa es tremenda. Entonces yo ahí veo riesgos bastante fuertes porque no es como están diciendo aprovechar una misma infraestructura. No es aprovechar una misma infraestructura, sino estresar simultáneamente toda la operación institucional porque son elecciones, son muchas elecciones, pero realizadas todas el mismo día. Entonces no es que sea una sola elección, son muchas elecciones realizadas el mismo día por los mismos actores, y todo esto pues puede traer esas complicaciones técnicas y operativas y logísticas que señalo. Por eso nosotros, en su momento, cuando sí enviamos a la Comisión Presidencial que iba a formular esta iniciativa, les planteamos que no se realizara la elección del Poder Judicial el mismo día, sino que se hiciera en octubre del año siguiente, para entonces sí aprovechar la inercia y entonces aprovechar a los mismos funcionarios que ya habían sido capacitados unos meses antes, las urnas, las mesas. Entonces ahí sí podríamos aprovechar cierta inercia, pero haciendo todas estas elecciones el mismo día y luego sumándole la revocación de mandato, además con los riesgos que ya ha señalado Jaime en materia de inequidad, realmente esto pues es muy complejo, ¿no? Sin duda, Martín Faz, Jaime Rivera. Jaime, retomando uno de los puntos que mencionaste que es importantísimo, que es el de la revocación de mandato. Además de que ya explicaste puntualmente la verdadera razón de existir de esta figura de revocación de mandato que no hay en muchos países, pero que hay en México ahora, ya le explicaste perfectamente para qué sí sería, ¿no? Más allá de que la motivación principal pueda ser otra, estamos aquí también frente a esta posibilidad de que la presidenta o el presidente en turno se pueda hacer esta revocación de mandato en el tercer año, es decir, en 2027, junto con las demás elecciones. Además de lo que ya dijiste, está el tema de que podría hacer campaña, digamos así, podría ella estar en libertad de defender su gobierno, de decir, oigan, yo estoy haciendo las cosas bien, y en todo caso entrar en una directa acción de campaña en simultaneidad con las campañas que se realizarán en los demás ejercicios electorales. Lo mencionaste, pero me parece importantísimo detenernos aquí, que es uno de los puntos más cuestionados
de qué puede ocurrir con el proceso 2027 si, como apuntan las cosas, Sheinbaum estaría en la boleta. Agreguemos del tema, Jaime. Sí, equivaldría a que la presidenta fuese candidata. Tal cual. Y una candidata tiene derecho natural a hacer sus propuestas, y en su caso de que haya miles de ciudadanos que están pidiendo su revocación, defenderse. Pero no es el caso. Por lo menos en la normatividad mexicana, primero, un servidor público en funciones no puede ser candidato, salvo en el caso de la reelección de los legisladores, por ejemplo. Pero si es candidata, estaría haciendo campaña, y todavía hay preceptos constitucionales que prohíben expresamente a los servidores públicos intervenir en la competencia entre los partidos. Si es candidata, estaría haciendo propaganda para ella. Supongo que no se deslindaría de su partido, No, que pues, nos llevó a la presidencia, y crearía una situación anómala, por decirlo menos. Algunos analistas han señalado que esto afectaría a la equidad de la contienda, porque además estaría usando recursos públicos. La presidenta no se podría deslindar del aprovechamiento de recursos públicos. La conferencia matutina es un uso de recursos públicos para la difusión del gobierno, y que muchas veces se ha utilizado como propaganda en pleno proceso electoral. Eso lo hemos visto, y aunque está prohibido en la Constitución, no están muy claras ni las formas de impedirlo ni las sanciones eventualmente. Entonces, es una desnaturalización tanto del cargo de presidenta al convertirla en candidata, junto a otros miles de candidatos. Y creo que habría, aparte de lo que ha señalado Martín Faz, de sobrecarga en las casillas, confusión para los electores, habría una severa afectación a la equidad de la contienda. Y esto quizás despierte inquietud hasta en partidos aliados que dirían, bueno, la presidenta haciendo campaña para sí misma podría ser percibida por muchos electores como haciendo campaña para su partido. Déjenme recuperar, Jaime Martín, lo que acaba de decir la presidenta, nuestro equipo de Aristegui Noticias, que está, monitoreando también las señales que están surgiendo, como la conferencia matutina, nos está alertando de que la presidenta se acaba de referir justo a este punto. Si les parece, la recuperamos y regreso con ustedes. Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente, porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los que nos han, o que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación. Esa es la verdad. No tiene nada que ver con eso, en realidad. Nada, absolutamente nada. Una cosa es la votación que vaya a haber de gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, y otra muy distinta, la revocación de mandato. Incluso nosotros propusimos que no se use en tiempos oficiales ni nada, solo para decir va a haber revocación. Pero bueno, hay quien le parece que puede perder votación. Entonces no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad? De no apoyar, o sí apoyar, porque tampoco vamos a ver cómo va a votar en el Senado. Entonces, nosotros el presidente López Obrador incorporó la revocación de mandato
en su sexenio, en la Constitución. Y es importante que haya una valoración de la ciudadanía del presidente de la República. Bueno, y ahí va con lo que fue López Obrador y el origen de todo esto. Jaime Rivera dice, la presidenta no va a tener nada que ver. ¿Qué dices, Jaime? Porque estabas reflexionando sobre el punto. Estaría actuando como candidata en busca de la reelección. Eso sería... De la ratificación, ¿no? Los hechos. En los hechos, la presidencia estaría como si fuera una candidata que está buscando la reelección. En México no hay reelección para la presidencia de la República. Y me parecería extremadamente raro que en el supuesto de que hubiera, de que se esté discutiendo si la presidencia se debe ir o no del cargo, la presidencia no tenga derecho a hablar. La verdad es que implicaría que estaría no solo en la boleta, durante todo el proceso de preparación de las elecciones y en las campañas, como si fuese una candidata. Eso no lo prevé la Constitución. Y reitero, la revocación de mandato es una medida excepcional que en pocos países existe y para la presidencia solo en México, que yo sepa, y que respondería solo a una situación extraordinaria en la que una parte significativa de la población está no solo insatisfecha con el gobierno, sino reclamando abreviar el periodo. Cuando hay una elección, se hace para que un cargo dure un periodo predeterminado y solo causas extraordinarias, excepcionales, justificarían que se hiciese una nueva votación para ver si sigue en el cargo o no. En la práctica ya vimos desde la consulta revocatoria anterior que se convirtió, incluso después ya se empezó a propagar como ratificación, pero esa figura no existe en la Constitución, en ninguna ley, y además no tiene sentido. Yo no creo que hoy haya una parte muy significativa de la población que esté reclamando abreviar el periodo de la presidenta. Puede haber muchos insatisfechos, aunque sean una minoría, pero aún los insatisfechos o inconformes con la gestión de la presidenta no están pidiendo que se abrevie el periodo para el que fue electa. Eso en sí mismo ya sería algo excepcional, anómalo, y que no ayudaría mucho a la gobernabilidad. Ahora, si lo que se busca es que con la excusa de revocación de mandato, hacer propaganda para elevar más la popularidad de la presidenta o para poner a los electores en la disyuntiva a la hora de votar, quiero que se vaya la presidenta o quiero que continúe, bueno, eso ya es una forma poco subrepticia de intervenir en la competencia electoral. Y eso hoy sigue prohibido en la Constitución, en el artículo 134. ¿Tendría que reformarse ese artículo también? Sería como hacerlo a la medida de un deseo de la presidenta en este momento. ¿Qué dices, Martín Faz, de lo que acabamos de escuchar de la presidenta sobre el tema? Pues yo diría que, como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. O sea, es decir, formalmente, pues sí, son procesos formalmente distintos, pero al ser concurrentes tienen impactos entre ellos mismos. Y aquí además se genera pues una incompatibilidad normativa, porque por un lado es verdad que se mantiene esos 60 días en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, pero sin embargo la presidenta va a poder estar hablando respecto de sus logros. Pues ¿de qué más va a hablar? O sea, decir, si lo que quiere es que no se le revoque o que se le ratifique, como los hechos es, pues del único que puede hablar es de cosas
institucionales que ha hecho, es decir, de los presuntos o aparentes o reales logros que tiene. Pues, ¿de qué más va a hablar más que de eso? Entonces, pues se crea ahí normativamente es incompatible, como ya lo señaló Jaime. Y hay cosas que, por ejemplo, sí tienen un impacto directo, como por ejemplo los spots en radio y televisión, que de por sí se querían reducir, pero ahora se va a pulverizar, porque ahora los spots tendrán que dedicarse a las campañas, a información institucional del INE, de las autoridades electorales, de la revocación de mandato y del Poder Judicial. Efectivamente va a haber menos spots para los partidos políticos, y eso por supuesto que tiene un impacto en las estrategias que los partidos políticos tienen. Entonces, la concurrencia de tantos procesos en un solo momento, en una sola jornada, además de los impactos que ya señalé yo hace rato, operativos y logísticos, por ejemplo, tendría un impacto particularmente en temas publicitarios, en los tiempos de radio y de televisión, y efectivamente, aunque formalmente son cosas distintas, pues tienen un impacto porque están concurrentes. Entonces, lo resumo como empecé, pues no es lo mismo, pero es igual. Pues ahí está, no es lo mismo, pero es igual. Y bueno, pues ahí está la presidenta dando su postura al respecto esta mañana, porque sí, se ha desatado una discusión muy fuerte y desde luego la mirada está puesta en la revocación de mandato, en todo lo demás, pero principalmente este es un tema que está causando desde luego muchas críticas y señalamientos. Seguiremos hablando Jaime Rivera y Martín Faz, a los dos, gracias por estar aquí. Jaime, buen día. Buen día, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Martín, gracias por estar aquí. Hasta luego, un gusto. Un gusto. A los dos, gracias por estar en el programa. Y bueno, pues así se ven las cosas desde la perspectiva de dos especialistas que forman parte de el INE, de este órgano colegiado que pues no se ha